Imagina por un instante que todo lo que te han contado sobre los dioses antiguos es en realidad un gigantesco error de traducción. ¿Y si esos seres poderosos que descendieron de los cielos, en los mitos sumerios, no llegaron a la tierra para gobernarnos? Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más fascinantes de la humanidad. Vamos a hablar de los antiguos textos sumerios y de aquellos a quienes llamaban los Anunnaki. Te prometo que, al terminar este video, verás la historia de nuestra civilización con ojos totalmente distintos. Descubrirás una teoría asombrosa, que estos famosos visitantes celestiales no eran creadores omnipotentes, sino refugiados desesperados que buscaban la salvación en nuestro pequeño planeta azul. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez, pero analicemos lo que dicen los textos antiguos. ¿Crees que nuestros antepasados pudieron confundir tecnología de vanguardia con magia divina? Déjame tu opinión en los comentarios ahora mismo, porque vamos a empezar a desentrañar esta increíble paradoja. Para entender la magnitud de este enigma, debemos viajar al Medio Oriente. Hace unos 6000 años, la civilización sumeria surgió de forma repentina, casi de la nada. Fue un salto evolutivo sin precedentes. Aparecieron tribunales, escuelas, medicina, arquitectura compleja y, por supuesto, la escritura. Nos dejaron miles de tablillas de arcilla grabadas en cuneiforme que, durante mucho tiempo, los expertos consideraron simples leyendas y cuentos de dioses. Los protagonistas de estos relatos eran los Anunnaki, un nombre que suele traducirse literalmente como aquellos que descendieron del cielo a la tierra. Mientras que la ciencia oficial los ve como un panteón de deidades adoradas por un pueblo antiguo, en el siglo XX surgió una perspectiva distinta. Algunos investigadores propusieron leer estos registros no como textos religiosos, sino como una crónica histórica literal. Y cuando estas tablillas se empezaron a traducir sin el velo del misticismo, apareció un panorama completamente diferente. Una historia llena de detalles técnicos, desesperación y una lucha feroz por la supervivencia. Vamos a reconstruir esta historia paso a paso. Empecemos por la pregunta más importante. ¿Por qué terminaron en la Tierra? Si analizamos las tablillas sumerias al pie de la letra, descubrimos la historia de un mundo que estaba al borde del colapso. Los textos hablan del hogar de los Anunnaki, un lugar conocido comúnmente como el planeta Nibiru. Según estos registros, su atmósfera se estaba desintegrando y la vida allí se volvía insostenible. No se trataba de un plan divino, sino de una catástrofe ecológica sin precedentes. Imaginen a la humanidad actual perdiendo el oxígeno de su planeta. ¿Pensarían en la divinidad o en la gloria? Por supuesto que no. Buscarían una salida desesperadamente. Piénsenlo así. Es como la tripulación de un submarino que se queda sin aire. En ese momento no eres un dios. Solo eres alguien tratando de sobrevivir. Solemos creer que los dioses son inmortales e invulnerables, pero aquí esa idea se desmorona. Los Anunnaki se enfrentaban a la extinción. Tuvieron que organizar una arriesgada expedición espacial para conseguir los recursos necesarios y salvar su hogar. No se marcharon por curiosidad, sino por pura supervivencia. Se convirtieron, de hecho, en los primeros refugiados espaciales de la historia. Y así, llegaron a la Tierra. Pero, ¿cómo describen los textos antiguos su aparición? No hay ni rastro de que surgieran de la nada, como por arte de magia o con un simple chasquido de dedos. Al contrario, los relatos hablan de carros de fuego, de un ruido ensordecedor y de violentas tormentas que acompañaban su descenso. Es una descripción asombrosamente similar al aterrizaje de una nave espacial de gran tonelaje. Las primeras expediciones de los Anunnaki amerizaron en el Golfo Pérsico y montaron sus campamentos en zonas pantanosas. Convengamos en que esto no se parece en nada a los paraísos celestiales, donde imaginaríamos a dioses todopoderosos. Recuerda mucho más al regreso de los astronautas del programa Apolo, cuando sus cápsulas caían en medio del océano. Aquellos primeros asentamientos eran puramente prácticos, bases temporales construidas con lo que tenían a mano, cañas y barro. Al principio, no hubo palacios lujosos ni templos de oro. Simplemente levantaban refugios para protegerse de un clima desconocido y de la naturaleza salvaje de nuestro planeta. Es, en esencia, el comportamiento típico de unos náufragos
o de personas exiliadas en una isla desierta. ¿Por qué exactamente necesitaban nuestro planeta? Según los textos sumerios, la respuesta es bastante simple: buscaban oro, pero no para fabricar joyas o coronas lujosas. Aquí es donde desmentimos el mito de los dioses codiciosos que exigen tesoros por vanidad. Traducciones alternativas sugieren que el oro era un elemento vital para salvar su propia atmósfera. Su plan consistía en dispersar partículas microscópicas de oro en el cielo de su planeta para crear un escudo reflectante. Esto les permitiría retener el calor y protegerse de la radiación cósmica. Y por cierto, esto no es ciencia ficción ni magia. En la ingeniería espacial moderna, usamos el oro precisamente para protegernos de la radiación. Basta con mirar los visores de los cascos de los astronautas actuales. Están recubiertos con una finísima capa de este metal. Los Anunnaki necesitaban oro a una escala industrial masiva, y la Tierra resultó ser el lugar ideal para extraerlo. Así, aquellos a quienes llamamos dioses no eran más que mineros realizando un trabajo agotador para salvar a sus familias, allá a lo lejos, en las profundidades del espacio. La carga más pesada recayó sobre los hombros de las deidades menores, conocidos en los textos antiguos como los Igigi. Ellos eran, básicamente, la clase obrera de aquel grupo de refugiados. Durante siglos, los Igigi trabajaron en minas profundas, supuestamente ubicadas en el sur de África, extrayendo metales preciosos. Las condiciones eran inhumanas. Imaginen a seres altamente avanzados, obligados a picar piedra manualmente en los asfixiantes túneles de un planeta extraño. Es un ejemplo crudo de la desigualdad social, muy similar a la que vemos hoy en nuestro propio mundo. Pero entonces, ocurrió algo impensable para seres divinos. Los Igigi se rebelaron, soltaron sus herramientas, quemaron sus planos y marcharon hacia la base del alto mando. Exigían ser liberados de aquel trabajo forzado. ¿Acaso los creadores todopoderosos pueden agotarse? ¿Acaso los dioses organizan huelgas sindicales? Por supuesto que no. Esta rebelión de los Igigi demuestra que eran seres de carne y hueso. Sentían dolor, cansancio y desesperación. El mando central tuvo que buscar un compromiso urgente, porque la extracción de oro no podía detenerse ni un solo día. La solución a esta crisis recayó en manos de uno de sus líderes, un hombre llamado Enki. Él era el científico principal de aquel asentamiento de refugiados, y su idea cambiaría el rostro de la Tierra para siempre. Enki propuso crear un trabajador primitivo que se encargara de las duras labores en las minas. Para lograrlo, decidió utilizar el material genético de los seres que ya habitaban el planeta, los antiguos homínidos. Cruzó su ADN con los genes de los propios Anunnaki. En los textos antiguos, este proceso se describe con una precisión médica que resulta inquietante. Se mencionan recipientes, procesos de purificación, mezcla de sangres y vientres de alquiler. Esto rompe por completo con el mito de que el ser humano fue moldeado en barro por arte de magia. La descripción se asemeja mucho más al trabajo en un laboratorio de genética moderno. Lo que vemos aquí son intentos de clonación e ingeniería genética. Sin embargo, Enki no tuvo éxito de inmediato. Las primeras versiones de estos trabajadores presentaban graves defectos. Eran incapaces de hablar o de reproducirse. Fue un largo proceso de ensayo y error, hasta que, finalmente, crearon a Adapa, el primer hombre. Fue diseñado para ser el esclavo perfecto y sumiso, destinado a salvar la misión de los Anunnaki. Los primeros seres humanos fueron instalados en un emplazamiento especial bajo custodia. Los textos antiguos se refieren a este lugar como el Edén, un nombre que solemos asociar con el jardín del Edén bíblico. Sin embargo, al descifrar las tablillas antiguas, queda claro que el Edén no era un paraíso espiritual destinado al descanso. En realidad, se trataba de un complejo agrícola y biológico, bajo un control absoluto. Era un recinto cerrado diseñado para producir alimentos para la colonia de los Anunnaki y para albergar a los primeros trabajadores humanos. Una analogía perfecta de esto sería el proyecto moderno Biosfera 2, una inmensa cúpula hermética con su propio microclima controlado. En el Edén, los humanos no gozaban de libre albedrío. Su labor consistía en recolectar cosechas, cuidar del ganado
y mantener la infraestructura de estos colonos. De este modo, el mito del Jardín del Paraíso se transforma en la crónica de una granja de alta tecnología. Los Anunnaki necesitaban un suministro constante de víveres en un planeta ajeno, y lo construyeron con sus propias manos. Bajo esta perspectiva, la expulsión del paraíso adquiere un nuevo significado. Representa el momento en que la población humana creció tanto que fue necesario trasladarla fuera del laboratorio para trabajar en las minas. Con el paso del tiempo, la población humana en la Tierra creció de forma explosiva. Resultó que el ser humano era una especie increíblemente resistente, capaz de multiplicarse mucho más rápido de lo que sus creadores habían previsto. Esto pronto se convirtió en un serio problema para los Anunnaki. Enlil, el líder de la colonia, comenzó a preocuparse profundamente. Los textos antiguos mencionan que el estruendo de la humanidad le quitaba el sueño. Pero detengámonos a pensar. ¿A qué ruido se referían realmente? Probablemente no hablaban de gritos, sino que era una metáfora de una situación que se les estaba escapando de las manos. Imaginen por un momento un pequeño campamento rodeado de pronto por una multitud de millones de personas. Los humanos demandaban cada vez más alimento y recursos, y comenzaban a formar sus propias sociedades. Enlil temía que sus trabajadores se rebelaran algún día, tal como ya lo habían hecho los Igigi. Empezó a ver a la humanidad como una amenaza directa para la seguridad de toda la misión. Ese miedo hacia la propia creación es típico de quien se siente vulnerable. Un dios no le teme a sus criaturas, pero un pequeño grupo de extranjeros, perdidos en la inmensidad de un planeta ajeno, ellos sí que tienen motivos para estar aterrados. Fue entonces cuando una nueva amenaza se cernió sobre la Tierra, el Gran Diluvio. Mientras que las religiones tradicionales lo describen como la ira de los dioses y un castigo por los pecados de la humanidad, las crónicas sumerias cuentan una historia muy diferente. Los Anunnaki no provocaron el diluvio. Simplemente supieron de antemano que se avecinaba una catástrofe natural inevitable. Los científicos de la colonia calcularon que colosales masas de hielo en la Antártida se deslizarían pronto hacia el océano, desencadenando un tsunami de tal magnitud que rodearía el planeta entero. Era un fenómeno de la naturaleza que superaba por completo la tecnología de los refugiados. No podían detenerlo. Aquello fue una prueba fehaciente de su impotencia ante las fuerzas del universo. Sin embargo, Enlil decidió usar el desastre a su favor. Propuso no advertir a los hombres y dejar que las aguas acabaran con el problema de la sobrepoblación humana. Así, los Anunnaki abordaron sus naves y subieron a la órbita terrestre para refugiarse. Desde la seguridad del espacio, observaron cómo el agua borraba del mapa sus propios campamentos y ciudades. No se trató de un juicio divino, sino de una huida en toda regla. Pero el científico Enki no estaba dispuesto a perder el fruto de su trabajo. En secreto, contactó a un hombre al que los textos sumerios llaman Ziusudra, a quien seguramente conoces por su nombre bíblico, Noé. Enki le entregó los planos para construir un sumergible, una nave colosal. Pero lo más fascinante es que Enki no le ordenó reunir a una pareja de cada especie en el sentido literal. Los textos hablan de la semilla de los seres vivos, lo que hoy llamaríamos un banco de ADN o un depósito de material genético. Para un científico, este es un paso totalmente lógico. En lugar de intentar meter un zoológico entero en un barco de madera, algo físicamente imposible, lo más sensato era preservar muestras genéticas y embriones. Un ejemplo perfecto de nuestra época es la bóveda global de semillas de Svalbard, donde se protegen muestras de todo el mundo ante una posible catástrofe. Enki hizo exactamente lo mismo. Salvó la base de datos genética de la biosfera terrestre para que, una vez que las aguas bajaran, se pudieran clonar a los animales y restaurar la agricultura para los Anunnaki que sobrevivieran. Cuando las aguas finalmente se retiraron, los Anunnaki regresaron a la Tierra, pero el panorama era desolador. Sus ciudades, minas y laboratorios habían desaparecido, sepultados bajo una densa capa de lodo. No tuvieron otra opción que empezar desde cero. En las epopeyas sumerias hay pasajes desgarradores donde se describe a los Anunnaki lamentándose por sus ciudades en ruinas, sentados, hambrientos y tiritando de frío. Los textos
relatan con crudeza cómo los dioses se arremolinaron como moscas ante el humo del sacrificio que encendió Ziusudra tras sobrevivir al diluvio. Aquí cabe preguntarse, ¿acaso los creadores del universo sentirían hambre? ¿Realmente necesitarían carne asada para subsistir? Este episodio echa por tierra el mito de su naturaleza divina. Eran seres con necesidades fisiológicas que requerían alimento calórico para mantener su energía. Lo que los antiguos llamaban sacrificios era, en realidad, el suministro de provisiones para unos colonos agotados. Los humanos estaban alimentando a sus propios amos, que en ese momento se encontraban en una posición vulnerable. Este periodo postdiluvio muestra a los Anunnaki en su estado más débil. Habían perdido casi toda su tecnología y se vieron obligados a enseñar a los hombres a construir ciudades de ladrillo desde los cimientos. Uno de los datos más fascinantes es que los Anunnaki no eran inmortales. Podían enfermar e incluso morir. Los antiguos textos describen incidentes donde los líderes de sus colonias sufrían heridas graves o incluso el síndrome de irradiación tras el uso de armas devastadoras. Es bien conocido el mito del descenso de la diosa Ishtar al inframundo. Según algunas interpretaciones modernas, en realidad se dirigía a un laboratorio secreto o a una cámara criogénica para intentar rescatar a su amado, Dumuzi. Estos relatos suelen hablar de objetos mágicos capaces de devolver la vida, pero si analizamos los detalles, parece que describen procedimientos médicos avanzados. Se mencionan cristales especiales, piedras luminiscentes y la famosa agua de la vida. Imaginen por un momento a un hombre primitivo observando un desfibrilador en acción por primera vez. Seguramente describiría la escena como el retorno del espíritu gracias a una chispa y a un artefacto sagrado. Los Anunnaki contaban con una ciencia médica muy superior, pero no eran seres eternos por naturaleza. Su longevidad se debía a su tecnología y, probablemente, a su avanzada genética. Sin embargo, eran tan vulnerables a la muerte física como cualquier otra especie biológica. Observemos de cerca los relieves en piedra de los Anunnaki que han llegado hasta nuestros días. Con frecuencia, vemos figuras humanoides de gran estatura y con alas, sosteniendo casi siempre dos objetos particulares. En una mano llevan lo que parece ser una piña de pino. En la otra sujetan un misterioso bolso cuadrado o maletín, mientras que los historiadores del arte los interpretan como simples símbolos de fertilidad o atributos religiosos. Los ingenieros y defensores de la teoría de los antiguos astronautas ven algo muy distinto. Esas alas podrían ser la representación estilizada de un traje de vuelo o un propulsor dorsal. La piña guarda un parecido asombroso con un dispositivo para dispersar sustancias o escanear datos, y el bolso es la viva imagen de un contenedor de herramientas o un generador portátil. Pensemos en esto. Si le mostráramos el maletín de un médico moderno a alguien de una tribu aislada, sin duda lo consideraría un receptáculo sagrado lleno de magia. Los Anunnaki llevaban su equipo a todas partes porque su supervivencia dependía de esa tecnología. No confiaban en milagros, ellos confiaban en sus instrumentos. No había unidad entre los refugiados. Las distintas facciones de los Anunnaki vivían en un conflicto permanente por el poder y los recursos. El enfrentamiento más célebre fue el de los dos hermanos, Enki y Enlil, cuyos clanes lucharon ferozmente por el control de la tierra. Esta rivalidad no tardó en desencadenar auténticas guerras civiles. En textos antiguos, como el poema de Erra, se describe el uso de las llamadas armas de terror. Los relatos hablan de rayos capaces de derretir la piedra y de vientos que arrancaban la piel de las personas y envenenaban las aguas. Es una descripción que coincide de forma inquietante con los efectos de una explosión nuclear. Existe la hipótesis de que la destrucción bíblica de Sodoma y Gomorra fue, en realidad, el resultado de un ataque nuclear táctico durante estas disputas internas de los Anunnaki. Los dioses no habrían destruido sus propios dominios sin una razón de peso. Sin embargo, facciones desesperadas, luchando por los restos de una infraestructura vital, podrían haber recurrido a medidas extremas. Hasta hoy, los rastros de arena vitrificada en los desiertos de Oriente Medio siguen planteando la misma pregunta. ¿Qué clase de armas se utilizaron realmente allí hace miles de años? A medida que la civilización humana avanzaba,
el poder de los Anunnaki comenzó a desvanecerse. Los seres humanos aprendían rápido, forjando sus propios reinos y volviéndose cada vez más independientes. Uno de los relatos más fascinantes de esta época es, sin duda, la construcción de la Torre de Babel. Mientras que la Biblia nos dice que los hombres quisieron levantar una torre que alcanzara el cielo para igualarse a los dioses, los textos sumerios aportan un matiz mucho más técnico. El nombre de Babilonia, o Bab-ili, se traduce literalmente como la puerta de los dioses. Es muy probable que aquello no fuera una simple construcción, sino un intento de la humanidad por reconstruir o capturar un antiguo cosmódromo Anunnaki. El objetivo real era obtener acceso a la tecnología de vuelo para alcanzar la órbita por cuenta propia. Al darse cuenta de esto, Enlil ordenó destruir la torre y confundir las lenguas de los constructores. Ahora bien, ¿se asustaría realmente un Dios todopoderoso por una estructura de ladrillo? Por supuesto que no. Pero si esa torre funcionaba como una plataforma de lanzamiento, similar a las del cosmódromo de Baikonur, entonces representaba una amenaza real. Bajo esta óptica, la división de los idiomas no fue un castigo divino, sino un bloqueo técnico de los sistemas de comunicación o la implantación de un virus lingüístico para impedir que la humanidad coordinara sus esfuerzos. Encontramos otro ejemplo fascinante de esta búsqueda de tecnología ancestral en la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh fue el rey de Uruk y, según las antiguas tablillas, su linaje era 2/3 partes Anunnaki y solo una parte humano. Tras la enfermedad y muerte de su gran amigo Enkidu, Gilgamesh se enfrentó a su propia mortalidad, lo que lo impulsó a emprender un largo y peligroso viaje. Pero lo que buscaba no era la iluminación espiritual. Él buscaba un lugar físico y concreto, una plataforma de aterrizaje o una base médica de los Anunnaki. Su objetivo era hallar a Ziusudra, el sobreviviente del gran diluvio que había recibido de los dioses el secreto de la vida eterna. En esencia, Gilgamesh estaba tras la pista de una clínica avanzada de terapia genética. Durante su travesía, logró sortear barreras láser, que en los textos se describen como hombres escorpión capaces de disparar rayos mortales. Finalmente, consiguió una planta con el poder de restaurar la juventud. Sin embargo, en el camino de regreso, una serpiente se la arrebató. Esta epopeya no es solo un relato poético sobre la búsqueda del sentido de la vida. Es la crónica de un hombre intentando acceder a los avances científicos para prolongar la existencia, tecnologías que los Anunnaki reservaban celosamente para sí mismos. Pero ¿a dónde se fueron realmente? En algún momento de la historia, los Anunnaki dejaron de gobernar a los humanos de forma directa. Cedieron el poder a reyes mortales, convirtiéndose en titiriteros en las sombras, hasta que finalmente desaparecieron por completo. La llamada teoría de los refugiados ofrece una explicación lógica. Tal vez, su misión en la Tierra simplemente había terminado. El oro necesario ya había sido extraído y enviado a su mundo. La atmósfera de Nibiru estaba a salvo. Así que, sencillamente, regresaron a casa. Se marcharon como mineros que abandonan un yacimiento agotado, dejando atrás barracones vacíos y montañas de escombros. El ejemplo perfecto son los pueblos fantasma del lejano oeste. Cuando el oro se acaba, la gente se marcha. No tenía sentido para ellos seguir en un planeta ajeno, luchando contra una gravedad extraña y microbios desconocidos. Recogieron su tecnología, abordaron sus naves y abandonaron el sistema solar. La humanidad quedó a su suerte. De pronto, nos convertimos en niños a los que sus padres han dejado solos en una casa enorme y vacía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Qué fue de la humanidad tras su partida? Pues que surgió lo que hoy conocemos como un culto cargo. Este es un punto clave, fundamental para entender nuestra propia historia. Piensen, por ejemplo, en las tribus de las islas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Los militares estadounidenses instalaron allí sus aeródromos y lanzaban desde el aire suministros, carne enlatada y chocolate. Al terminar la guerra, los soldados se marcharon. Entonces, los nativos empezaron a construir aviones de paja y a desfilar con fusiles de madera, con la esperanza de que aquellos dioses regresaran con más provisiones. Bueno, pues ocurrió exactamente lo mismo en la antigua Sumeria.
Los Anunnaki se fueron, pero los humanos siguieron levantando templos que imitaban sus antiguos centros de mando. Seguían llevando comida a los altares, creyendo que se trataba de un ritual místico cuando, en realidad, no era más que el almuerzo de un ingeniero. Los manuales técnicos se convirtieron en textos sagrados, y los trajes espaciales en las vestiduras rituales de los sacerdotes. Fue así como la historia real de unos refugiados espaciales terminó transformándose en una religión mística, una creencia que acabó marcando el rumbo de toda la civilización humana. Pero ¿por qué la ciencia oficial se resiste tanto a esta teoría? El problema es que la historia académica es sumamente conservadora. La mayoría de las traducciones de los textos sumerios se realizaron entre el siglo XIX y principios del XX. En aquel entonces, los traductores simplemente no tenían en su vocabulario conceptos como los viajes espaciales, la genética o las armas nucleares. Cuando se topaban con una descripción de un huevo volador que escupe fuego, lo traducían como el carro de fuego de un dios. No conocían la palabra cohete. Hoy, volvemos a leer esos mismos textos desde la cima de nuestro propio desarrollo tecnológico. Y lo que vemos es que los antiguos sumerios describían cosas que nosotros apenas estamos empezando a inventar. Es como si le dieras un smartphone a un campesino de la Edad Media. Seguramente lo describiría como un espejo negro, habitado por espíritus que responden preguntas. Por fin, hemos alcanzado el nivel necesario para descifrar correctamente el legado de nuestros antepasados. Hemos quitado el velo del misticismo y, en su lugar, nos hemos encontrado con una cruda realidad de ingeniería. Si aceptamos la teoría de que los Anunnaki eran refugiados, todo lo que conocemos empieza a cobrar sentido. Nuestra realidad actual es un reflejo directo de su legado. Pensemos en nuestra obsesión con el oro. ¿Por qué este metal blando se convirtió en el estándar de riqueza durante milenios? Quizás no sea más que memoria genética, el eco de que el oro era el recurso más vital para nuestros creadores. Nuestra estructura social también los delata. Los Anunnaki diseñaron su sistema de mando de forma estrictamente vertical, de arriba hacia abajo. Y hoy, miles de años después, seguimos replicando los mismos esquemas de reyes, jefes y subordinados. Incluso nuestros conflictos psicológicos podrían explicarse a través de este origen. Esa extraña sensación de desconexión con la naturaleza, la búsqueda incansable de un propósito o la eterna espera de un Salvador que baje de los cielos. Todo eso podrían ser las secuelas de un trauma generacional. No fuimos creados como una obra de arte, sino como una herramienta, mano de obra para una expedición ajena. Y cuando esa expedición se marchó, nos quedamos solos en un planeta inmenso, intentando encontrar un rumbo propio. No somos los hijos de los dioses, somos los hijos de los sobrevivientes. En resumen, la historia de los Anunnaki no es un relato religioso, es la crónica épica del primer encuentro entre dos especies. Una de ellas era una civilización avanzada al borde de la extinción, la otra apenas comenzaba a despertar. En su interacción no hubo magia, sino una lucha desesperada por los recursos, trabajo agotador, ingeniería genética y el intento de reconstruir un mundo sobre las cenizas de otro. Ver a los Anunnaki como refugiados y colonizadores tiene mucho más sentido que verlos como seres divinos. Esta perspectiva aclara todas las lagunas de los mitos antiguos, explica por qué esos dioses sentían hambre, por qué se agotaban, por qué se enfrentaban entre sí e incluso por qué temían a la humanidad. Esta teoría hace que la historia antigua cobre vida y sea, por fin, coherente. Nos devuelve a la realidad. Sí, suena extraño, pero a veces la verdad es mucho más sorprendente que cualquier ficción. Las tablillas de arcilla sumerias han guardado este secreto durante 5000 años, y ahora ha llegado el momento de mirar esa verdad a los ojos. Así llegamos a la conclusión más importante de este viaje. El punto culminante de esta historia es que nuestro pasado podría ser radicalmente distinto a lo que nos enseñaron en la escuela. Los textos sumerios, esas polvorientas tablillas de arcilla, han resguardado una verdad asombrosa durante milenios. Los Anunnaki no eran dioses todopoderosos que jugaban con el destino humano por puro aburrimiento. Eran viajeros mortales y vulnerables, habitantes de un mundo que agonizaba.
Su presencia en la Tierra fue, en realidad, un acto desesperado de supervivencia. La extracción de oro, los experimentos genéticos en el Edén y la creación de la humanidad como mano de obra fueron consecuencias de una cruda necesidad, no de un plan divino. Al entender esto, empezamos a vernos a nosotros mismos con otros ojos. No somos simples observadores. Somos el legado de un ambicioso proyecto para salvar a toda una civilización. Esta idea sacude por completo nuestra visión del mundo y nos obliga a replantearnos nuestro lugar en el universo. Gracias por acompañarme hoy y por ver este video hasta el final. No olviden suscribirse al canal Historia para Dormir, darle like al video y activar la campanita para no perderse nuestras próximas investigaciones. Y ahora, tengo una pregunta para ustedes. Si los Anunnaki regresaran hoy mismo, ¿creen que nos reconocerían como su creación? ¿O seríamos ya unos completos extraños para ellos? Los leo en los comentarios. Debatamos juntos esta increíble historia.